A las 3:45 vamos a dar la bienvenida al distinguido Nelson Carvajal. Él es psicólogo con formación en ciencia de datos de España y con él pues vamos a analizar la problemática de los accidentes de tránsito en nuestro país. Una de las mayores preocupaciones de la República Dominicana y pues Nelson se ha especializado en el área y vamos a aprovechar, ¿verdad?, de sus condiciones para arrojar luz sobre ese tema tan preocupante. Como a mí me viven chocando, voy a prestar mucha atención. Nelson, sería importante, dándote la bienvenida, que le expliques al público que nos escucha tus estudios, de dónde viene, tu expertise, y que brevemente nos describas ese estudio que hiciste y cuál es el impacto que pudiera tener de nosotros tomarlo en consideración. Perfecto. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al espacio por permitirme estar aquí. Y bueno, de verdad que agradecido por tomarme el atrevimiento de hablarte en el Fitur, allá en Madrid. Y aprovechando los días que estoy aquí, pues bueno, haciendo un acto de presencia. Qué bueno. Como ya dices, soy de formación psicólogo. Me gradué de psicólogo general en INTEC. Luego hice máster en psicología deportiva. También aproveché para, durante la pandemia, hacer un diplomado en ciberpsicología, psicología de las redes sociales y tal. Migro a España en el 2023 y bueno, pues allá decidí formarme en el mundo del dato, en la ciencia de datos, y pues me interesé sobre todo en la parte de análisis. Entonces, como proyecto final, pues decidí inmiscuirme en un tema del que yo pude ser una data, porque yo tuve 2 accidentes de tránsito. Yo era motero aquí en el país. Tuve 2 accidentes. ¿Qué es motero? Yo creo que hace poco le escuché una entrevista donde hicieron una diferenciación muy clara, como que el motero es aquella persona que hace, digamos, un gasto mayor en una motocicleta. Por lo tanto, pues también tiene gastos que pues rondan una motocicleta a un cilindraje más alto de 250, 300 No cc. son motoristas, son los que compran la motora cara. Exacto. Ya. Pudiese ser. Pero a la vez también son personas que pues andan con toda la de la ley, tienen su seguro, su matrícula, casco, chaqueta y así sucesivamente. Entonces tuviste 2 accidentes. 2 accidentes, efectivamente. Tienen clubes también. No, y tú sabes que el accidente en un motor, estoy hablando de un motor de 2 ruedas, ¿no? Claro. La carrocería eres tú, el chasis eres tú, entonces suelen ser más graves. Entonces, a partir de esos 2 accidentes, te inspiras para hacer entonces ese trabajo final sobre accidentes de tránsito en República Dominicana. Sí, el trabajo en sí se llama, bueno, te voy a leer el nombre como tal, ¿no? Se llama Mortalidad en el Transporte, Parque Vehicular y Población Dominicana o Análisis Predictivo. Porque luego de hacer el análisis estadístico, pues me propuse no predecir a futuro, 2 años, qué pasaría. Entonces, pues como les decía, yo luego de sufrir 2 accidentes de tránsito, en los cuales no tuve responsabilidad alguna, porque en el primero, estando estacionado en una intersección, una señora me chocó por detrás, estaba distraída con el celular y bueno, resulta bien al caso que yo tuve que calmarla a ella, porque luego de salir volando, pues ella entró en pánico y yo no. Entonces, ahí un poco yo tuve que darle atención a ella. Sí, tuve la suerte de que físicamente no sufrí ningún daño, pero la moto sí sufrió daños. Y ya el segundo accidente creo que fue el que más me marcó, porque este fue un sábado al mediodía y yo te puedo decir que andaba solo prácticamente en la calle. Y un vehículo pues me chocó la goma delantera, caí al piso y ruedo y pues bueno, cuando caes en el malecón a pleno mediodía pues te encuentras débil, ¿no? En la calle eres un punto clave que te puede atropellar cualquiera. Tuve la suerte que había unos chicos cerca y me ayudaron a pararme y tal, pero la persona que me chocó se fue. Entonces es muy curioso porque yo trabajé como profesor de robótica aquí en el país durante 6 años y resulta bien al caso que la persona que me chocó era chofer de un estudiante mío. Wow. ¿Y cómo pude dar con esa tecla? Pues bueno, lo di porque yo también era parte del equipo que se encargaba de llevar a los niños pequeños a sus vehículos. Y un día pude comprobar con una foto de una matrícula que conseguí de que era la misma persona que le estaba llevando al niño todos los días al colegio. Wow. Entonces ahí pues la vida me lleva a Madrid y en Madrid decido hacer la formación en el mundo del dato y por eso pues dije, tuve la suerte de no ser una data, otra estadística y dije, déjame ver qué ha pasado. Y antes de entrar, ¿verdad?, en esos análisis profundos del tránsito, ¿a qué atribuyes? ¿Cuáles factores se involucran para que nosotros estemos en la estadística como uno de los países más peligrosos en materia de accidentes de tránsito? Bueno, la pregunta es clave, ¿no? Y la pregunta también yo me la hice cuando estaba en mi análisis. Fue una parte del análisis que ya llegué a ella quizás en las últimas 2-3 semanas, gracias a una conversación que tuve con una periodista dominicana que también reside en Madrid, su nombre es Ramieri Delgadillo,
que está... Un abrazo. Un abrazo. Gracias a ella, pues pude dar con ese dato. Muy buena amiga, muy buena. Fue valioso. Entonces, luego de ver un poco los análisis estadísticos, dije, ¿cómo puedo entender el comportamiento del conductor dominicano? Y a raíz de eso me puse a buscar el historial de multas del 2010 al 2024. En un periodo de 14 años se colocaron más de 12 millones de multas. Y entonces, pues, solamente del 2010 al 2017... No diga eso tan rápido. Al pasito. A Vianney le va a dar como algo. ¿En qué periodo se colocaron más de 12 millones de multas? Del 2010 al 2024. En 14 años. Bueno, 15 si contamos 10 y 24. O sea, superamos más de la población, más multa que la población dominicana. Efectivamente. Sí. Entonces, en el primer periodo, porque hay una diferenciación que te presta la DGCET en esta base de datos, del 2010 al 2017, está categorizado en 9 grandes categorías, ¿no? Ahí puedes encontrar transitar sin cinturón, transitar sin casco, irse en luz roja, vía contraria y así sucesivamente. Y el 50-60% de las infracciones entre el 2010 y el 2017 solamente estuvieron agrupadas en 4 grandes rasgos o categorías, que fueron transitar sin casco. Hay que recordar que la población de motoristas o personas con motocicletas en el país es bastante notable. Sí. Transitar sin casco, irse en luz roja, transitar en vía contraria y falta de cinturón de seguridad. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el conductor dominicano no entiende el principio de autoconservación. Atenta contra su propia vida. Entonces, y en ese trabajo que tú hiciste, el cinturón es muy incómodo, el casco da mucho calor y eso. Entonces, en ese trabajo tan interesante que tú realizaste, para ver qué es lo que está pasando en República Dominicana, que somos de los principales países en temas de muertes por accidentes de tránsito. Correcto. ¿Tú te detuviste en el tema de los motoristas, de los que andan en vehículos de 2 ruedas? ¿Viste algunos aspectos allí que son dignos de una llamada de atención? A ver, cuando trabajas con el mundo del dato, solamente te puedes basar en lo que encuentras, ¿no? Y eso fue una parte del inicio de mi proceso. A la hora de elegir un tema de proyecto final, pues tienes que basarte en los datos que puedes encontrar. Miren, muchos no tienen el casco, no tienen luz delantera, van en vía contraria, tienen luz trasera. Efectivamente. Óyeme bien. Sí. Espérate. Yo tenía moto, andan a veces, son de 2 ruedas, andan en una rueda porque andan calibrando. Claro. Y hay otros que andan a pie. Sí. Y los semáforos no le aplican. Que ni siquiera andan en motor. Hay otros. O sea, entonces, y el semáforo no le aplica. El semáforo no es para ellos, para todos nosotros, pero para ellos. Pero una vez le pregunté y ellos me dijeron que es por el sol, que no aguantan el calor. Por el sol, porque se ponga una sombrilla. Una vez le dije a un motorista, estás en vía contraria, y me dijo, pero yo soy motor, o sea, que para él es natural. Volvemos al principio de autoconservación, ¿no? Sí, te puedo mencionar que, por ejemplo, en los 14 años ya mencionado, 14, 15 años, 3 millones de infracciones fueron solamente por transitar sin casco. O sea, estamos hablando solamente de la población de motocicletas. Sí. Te puedo decir que para el 2024, según los datos de la DGI, había más de 3 millones y medio de motocicletas. O sea, que solamente estamos hablando de los datos que sí están registrados. Hay que ver la cantidad de motocicletas que no fueron atrapados. Porque creo que aquí todos hemos tenido la certeza de que en algún momento vimos a alguien que se robó una luz roja, se metió en la contraria y no lo atraparon. Y una pregunta, porque aquí hemos hablado del tránsito y en varias ocasiones yo misma me he referido a que aquí solamente se para a los vehículos, pero los camiones pueden tener las gomas lisas, pueden andar a cualquier velocidad. Yo personalmente nunca he visto a nadie parando a un camión. Okay. Entonces tampoco he visto que paren a alguien porque tenga un niño sin silla de niño especializada. Entonces te pregunto, como viste las categorías, si en algún momento en esos datos había temas relacionados a camioneros, porque aquí la verdad, los camioneros incluso son, no te puedo decir todos, pero hay grandes usuarios de estupefacientes, porque ni siquiera tienen un control de horarios ni de descanso. Tú que vives en España, sabrás que los camioneros, tanto en Europa como en Estados Unidos, eso está controlado. No solamente con una licencia especial, que aquí hay esa categoría para la licencia, pero sí el tema de que tienen que cumplir un horario y tienen que descansar obligatoriamente. Sí. Muy bien, Claudia Rita. Mira, para hacer un aporte con lo que está diciendo Claudia, por ejemplo, en Estados Unidos, el camionero tiene tantas millas, tiene que descansar. Pero no es que él no quiera, es que tiene que descansar. Otra cosa, hasta el enjuague bucal que utiliza no puede contener alcohol.
Óigame bien, no es que no se puede un trago de romo, no que no puede contener alcohol el enjuague bucal. Otra cosa. Para lo que se cepillan los dientes, porque hay muchos camioneros. Otra cosa, cada cantidad de kilómetros, de millas, hay algún lugar de descanso de ellos que llegan a un sitio, ¿verdad? Claro. Entran a otra vía y incluso ahí tienen duchas para comer y todo eso. Claro, Janet, estamos hablando de una nación en donde hay que atravesar miles de millas para llegar. De cierto, República Dominicana nada está más lejos de 5 horas. De punta a punta en 5 años yo fui camionero. Nelson, ¿no? Volviendo al estudio y qué importante que tienes el background. Sí, pero que me contesten como sí, estoy esperando el bueno, no, respóndele la Claudia. Bueno, a ver, quizá la respuesta precisa basada en datos te la puedo dar, pero lo que sí te puedo señalar es lo siguiente. Con la aparición de la ley 6317, que se impuso en el 2017, entre las cosas que vinieron a darse luz, estuvo la creación del Intran, la creación o el nacimiento de la DGC, y también pues lo que sería el resurgimiento de un sistema de clasificación de las multas. Entonces, como ya dijimos, del 2010 al 2017, pues había 9 grandes categorías, dentro de las que ya mencioné algunas, ¿no? A partir del 2018, esta categorización pues viene a ser en base a infracción leve, medio grave, muy grave y así. Entonces, dentro de esta nueva categorización, ¿no? Existen más de 100 distintas multas diferentes. Entonces, ahí sí habían casos como lo que mencionas, tema de camionero y tema de asientos para bebés, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de tú estudiar ese dato tan particular, pues no me resultó quizás recomendable hacerlo. Entonces lo que hice fue, a partir del 2018, creé una nueva categoría, además de las 9 grandes, que fuese llamada Otros. Entonces, ¿qué pasa? Si me permites ver la gráfica que tengo aquí, solamente del 2010 al 2018 hubo un aumento de 300,000 multas. Estamos hablando de que esa nueva categorización que hubo en el 2017, a raíz de la ley 6317, provocó que la clasificación trajera nuevas multas. Pero esto no solo provocó ese aumento a corto plazo. Para el 2022, solo a 2 años de la pandemia, hubo en un solo año 2 millones de multas. Y te puedo señalar que solamente del 2018 al 2024, la nueva categoría de Otros, que ya te mencioné, supera todas las demás categorías. Hay más de 3,5 millones de multas en ese periodo. Pero una pregunta, Nelson, no sé si lo mediste, pero ese aumento de multas, ¿tiene alguna correlación con la reducción de la cantidad de accidentes? Dígase, si fuimos más severos, porque inclusive hasta una nueva categoría se instituyó y fuimos más severos poniéndole una sanción al infractor, la lógica de dicha sanción es reducir el daño, reducir el fenómeno. Lo que se desearía, correcto. Es lo que se desearía. ¿Hubo algún impacto? No sé si lo mediste. No, y hay que ver, perdón Ernesto, qué implica una multa para el dominicano, porque aquí hay gente que acumula multas, no las paga, le da trepito o dicen yo llamo a fulanito para que me las quite. Creo que eso ha disminuido un poco, pero se sigue dando. Se sigue dando. Pague su multa. Mira, en respuesta a tu pregunta, Ernesto, a ver, considerando cómo viene evolucionando, no hay un patrón como tal en lo que sería el conteo de funciones, como yo le llamo, a las muertes por accidentes de vehículos, por lo que viene en aumento y en deceso. Sí te puedo decir que en concreto en el 2018 fue el año en que menos muertes por accidentes de tránsito hubo. Estamos hablando el año después. Pero ¿qué pasa? Del 2018 al 2019 fue el segundo año con más muertes. Hubo un pico del 2.100 muertes en un año. Pasamos de 1.427 a 2.100. Sí, no hubo correlación. O sea, hubo un año en el que se marcó. Pero después de ahí no hubo ya lo que sería una correlación, como tú concretamente me dices. Entonces, podemos seguir viendo datos estadísticos. Sí, adelante. Claro. Pero al final, lo que yo traté de hacer fue, medir todo lo que estaba sucediendo, comparar un poco con España. Y en España, pues, la cosa era un poco crítica. Les puedo decir que en 1989 llegaron a superar las 10.000 defunciones al año por accidente de vehículos. ¿En España? En España. Sí, pero en España sí, los datos yo tienen datos de 1960. O sea, ellos no serían un modelo para nosotros. En ese a eso voy. En la década de los 90 ellos empezaron a implementar cambios notables. Entonces, aquí la cosa empezó en picada a bajar. Pero ¿qué pasa? Ellos llegaron a introducir lo que sería el sistema de puntos, que es mi propuesta principal y a la vez algo que la ley 6317 ya propone. No me lo estoy inventando yo. No, ya la ley 6317 tiene un documento pero redactado. No se está aplicando. Pero no se ha aplicado. Entonces, ¿qué pasó en España? Para variar. Bienvenido a República Dominicana. ¿Qué pasó en España? Pues, por ejemplo,
ellos empezaron a poner un poquito más de restricciones con el tema de la alcoholemia y el consumo de drogas, sobre todo en carretera, que las personas, pues, normalmente el conteo de accidentes mortales era mayor en carretera. Okay. También se empezó a tener un poquito más de control con el tema de la velocidad dentro de las grandes ciudades. Y aquí la cosa empezó a bajar. Entonces, dentro de lo que he aprendido en clase, pues hice un modelo predictivo y comparé en España la realidad con un modelo predictivo a 2 años. ¿Por qué? Ellos en el 2006 implementaron el sistema de puntos, que ya hoy en día, pues en gran parte de Europa se ha implementado. Y ellos, pues en el 2006, lo que venía como una línea en declive logró bajar un poco más. Excelente. Entonces yo dije, ¿qué hubiese pasado de no implementar esa ley? Y teóricamente hablando, dígase, comparando los valores reales con los valores predichos que yo tenía con un modelo predictivo, ellos lograron salvar en 2 años 508 vidas. Solo en 2 años. Bien. Cada vida lo vale todo. ¿Y 508? Y para el año más reciente te puedo decir que ellos han contabilizado 1.800 muertes. O sea, venimos de 10.000 hace 5 décadas más o menos. No, en el 1989. Ah, bueno, está cerquita. Sí, casi 4 décadas. De 10.000 a 1.800. ¿Cómo que casi? Tranquilo. Casi 4. No sé, pero... vamos para allá. Es inevitable, mi amiga. Estamos ahí dependiendo casi de cómo lo comparemos. Sí, Susi y yo nacimos el mismo año. Pero el tema es el siguiente, Nelson. Ese modelo predictivo, imagino, ¿no? Un modelo de regresión, tienes ahí. Bueno, hay distintos modelos, yo pero sé, si nos vamos a nombres en particular, quizás el público se pierde un poquito. No vamos a meter ahí, pero tú sabes que me acuerdo de mis años de universidad. El tema es que para República Dominicana lo aplicaste. Sí. ¿Y qué tendríamos? A ver, lo primero es que hay que mencionar que los modelos predictivos pues toman una base histórica, ¿no? Y a raíz de los datos que tú le des, ellos aprenden y te permiten predecir al futuro. Claro. Luego ya hay estadísticas que te permiten medir qué tan buena o acertada es esa predicción. Para el tema de lo que son las muertes a raíz de accidentes de tránsito, para el 2024, porque los datos estadísticos están del 2007 al 2023, para el 2024 mi modelo estimó que iban a haber 1.875 muertes. Y esto vendría a mencionarlos un poco en descenso, porque para el 2023 habían superado los 1.900. Okay. Y para el 2025 reduciría un poquito más de 1.875 a 1.815, según mi modelo. Entonces, según el modelo, la cosa estaría bajando. Entonces, eso es a nivel anual. A nivel mensual, es interesante ver cómo se comportan las defunciones en el país. ¿Por qué? Porque hay 5 meses claves que nos destacan los datos estadísticos. Son enero, marzo, julio, octubre y diciembre. Ah, ya. Hay un dato coinciden con ciertas fechas. Con ciertas fechas de Navidad, Semana Santa. Hay un dato estadístico que en República Dominicana mueren 98 personas diarias. ¿Por accidentes de tránsito? No, por cualquier tipo. Okay. 98 personas al día. Wow. Está bien, pero hay que ver de cualquier tipo, por enfermedad, por accidente. Mira, tengo una inquietud. Cuando fuimos al pico en cuanto a multas, Ajá, de 2 millones, y ahí se pudieron clasificar y saber de dónde parten. Si la mayoría son o por uso o por consumo de alcohol, por falta de cinturón, por luces, por violación de las luces. ¿Puede ser un año preelectoral? No, porque señores, pero bueno, ustedes creen que no es fácil. Esos políticos en la carretera todas, siempre con una bichuela puesta, que andan huyendo. Una bichuela. Sí. Claro. Sí, se manejaron más o menos las estadísticas de dónde fueron los picos, es decir, las razones de esos 2 millones o más de multas. Bueno, en concreto a tu pregunta, ¿no? Sí. Para el 2022, como ya te mencioné, para el abordaje que tuve que hacer, porque vuelvo y te digo, o sea, había una clasificación que ya venía dada en un primer periodo de 2010 al 2017, y yo para tratar de mantener ese orden del 2018 al 2024, mantuve esas 9 grandes categorías y las demás las agrupé en otros. En solamente esa nueva categoría de otros, hubo 815,000 multas. Y ya dejando para un segundo lugar, transitar sin casco, 400,000. O sea que duplicó lo que sería la principal causa de muerte. Pero estamos hablando de que es un grupo que contempla más de 100 multas distintas. Nelson, la data es sumamente importante y nos sirve de punto de partida para ir a la acción. Ajá. Esta investigación y con los resultados de la misma, ¿te has acercado a las autoridades dominicanas? ¿Te han abierto la puerta? ¿Cuáles van a ser los próximos pasos para que este resultado pues pueda con estas recomendaciones ponerse en práctica y más aún que la ley lo contempla?
Mira, es una muy interesante pregunta y me recuerda el día de mi exposición. ¿Por qué? Porque el día de mi exposición tengo muchos compañeros que quizás fueron a temas un poco más de inteligencia artificial, un poco más de desarrollar cosas un poquito más tangibles como aplicaciones, ¿no? Y al desarrollar un perfil más analítico como el mío, pues yo tuve quizá un trabajo más visual. Por eso en sí mi presentación es a través de Power BI, que es una aplicación de visualizaciones, para que todo lo que estamos compartiendo aquí pueda ser visiblemente amigable. Entonces, un compañero me saltó con esa misma pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? Entonces, pues, tuve la oportunidad de encontrarme a Ricardo Ripoll de Somos Pueblo allá en Madrid para el tema del Fitur. Hablé con él y ya, pues, le he compartido lo que sería el informe, se lo tengo que compartir entre hoy y mañana, el informe final de lo que fue esta investigación. Habíamos pautado un encuentro, pero, a ver, ellos es cierto que tienen muchas cosas y tal, y ya yo me voy a España nuevamente el jueves, o sea que físicamente no lo podremos ver nuevamente, pero sí ya está ese pasito dado, ¿no? Y luego pues tuve la certeza y la suerte, ¿no?, de encontrarme a Ernesto allá en el Fitur y él hacerme esta invitación que creo que espero que sirva de algo. Y por lo demás, pues, a ver, la respuesta de ese compañero será la misma respuesta para ti. Yo estoy abierto a compartirlo, porque yo lo que me planteé fue, de nada vale que yo tenga esa información en mi computadora si no puedo hacer nada con ella. Claro. Exacto. Entonces, si alguien desea llamarme y utilizar esta información, que la información está ahí, o sea, la saqué del Banco Mundial, la saqué de la DGI y la saqué de la ONE. O sea, no soy yo que me he inventado esto, las cosas están ahí. Entonces, si alguien necesita esa información, aquí está un informe, está analizado, está aquí. Excelente, hermano. La invitación está bien. Excelente. Una excelente iniciativa y bueno, espero que haya, como dice un amigo mío, suficiente humildad intelectual para que se te llame y diga, ven, mira, compártelo, porque aquí tenemos este gran problema que no hay humildad intelectual de aceptar lo que el otro estudia, lo que el otro sabe, lo que el otro analiza. Y en el caso de España, digo, parte del desconocimiento, la administración del tránsito es alianza público-privada, depende directamente del Estado, como aquí. A ver, mi conocimiento quizá no llega hasta ese punto, pero sí te puedo mencionar que dentro de las cosas que he tenido la oportunidad de hacer al viajar es conocer lo que sería cómo funciona otro país, o lo que muchas veces el dominicano llama el primer mundo, ¿no? Sí. Y a la vez, pues, venir aquí y poder decir, oye, si pudiésemos aplicar esto. ¿A qué me refiero exactamente? Cuando estás en Madrid, es cierto que es una metrópolis, pero tienes distintas formas o distintas metodologías para tú moverte. Tú tienes tanto metro ligero, tienes autobuses, tienes Renfe, que sería como trenes a corta distancia, ¿no? Tienes patinetas eléctricas en la calle que puedes alquilar, tienes vehículos que puedes alquilar en la calle. O sea, hay un montón de opciones que el ciudadano no necesita, no tiene la obligatoriedad de meterse en una inversión privada. Cuando digo inversión privada es comprarse un vehículo, comprarse una moto. ¿Qué pasa? Que aquí, en su momento, yo también me planteé la duda. ¿Qué hago? ¿Sigo tomando onza? Cuando, por ejemplo, yo fui a la universidad, yo tomaba la onza diariamente. Yo fui usuario de onza, carro público, moto, todo joven universitario ha pasado por ahí. Pero llegó un momento en el que yo le dije a mis padres, o hago un cambio, o ustedes hacen el cambio. Y ellos estaban como renuentes a yo comprarme una motocicleta, por bueno, obvias razones que ya he ido contando por aquí. Y hasta que un día llegué y me compré mi moto y dije, bueno, si la sociedad dominicana no me da una solución, pues yo me busco la solución. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Medidas como la ciclovía no son medidas, digamos, mal propuestas. Lo que quiero decir es, si el Estado da facilidades para un transporte público accesible y que sea amigable con el usuario, tú estás promoviendo que la persona deje su carro o deje su motocicleta en su casa y que se monte en el transporte público. La ciclovía no era una mala medida, pero para eso hay que hacer estudios que te digan dónde puedes hacer la ciclovía y a la vez promulgar que el ciudadano pueda comprarse una bicicleta. Porque a la hora de hacer una ciclovía, tú dices, ¿cuánta gente monta bicicleta en el país? ¿O cuánta gente tiene la seguridad para salir a la calle a montar una bicicleta considerando cómo funciona el tránsito? Eso no, y además que hay un tema que nadie lo ha querido asumir. Estas ciudades de Europa están haciendo todo lo posible para sembrar más árboles para bajar la temperatura. Aquí no se habla de eso. Entonces tú andar en bicicleta con este calor de esa talvia es muy complicado. Sí, la verdad. Aquí el ciclismo es deportivo. La gente para trasladarse a un trabajo llega sudado.
El dominicano no le gusta andar sudado. No, pero también veamos lo otro. ¿Cuál es la temperatura promedio en República Dominicana en marzo y abril? Acuérdate que la talvia iba a matar el COVID. La misma que la de casi todo el año. O sea, aquí vivimos en verano constante. Correcto. Entonces, eso no se toma en cuenta. También en Europa se han hecho grandes inversiones para incentivar y estimular el uso de vehículos híbridos y eléctricos. Sí. ¿Verdad? Aquí nada de eso. Y tengo entendido también que la parte impositiva para tú tener un vehículo, muchas familias lo piensan. Y para el uso de bicicletas también te lo incentivan. Y finalmente, aquí eso pareció una medida de un grupo de popis para complacerse ellos mismos. Porque ¿cuál es la cultura de uso de bicicleta que tiene el pueblo dominicano a nivel general, más allá de que la usan los niños? Ninguna. El mirador. Un grupito, ¿entiendes? Entonces, son muchos temas. Sí. Nelson, finalmente, por mi parte, y esto me gustaría también saber tu percepción personal, inclusive hasta más allá de los datos, siéntete libre de hacerlo. ¿Qué es lo que más tú consideras ha faltado para avanzar en materia de prevención de muertes por accidentes de tránsito en República Dominicana, que como muy bien sabes y sabe nuestra audiencia, seguimos en los primeros lugares a nivel mundial? Creo que mucha gente lo ha dicho ya. Creo que la DGC lo sabe ya y creo que el Intran lo sabe ya, que es un sistema de consecuencias. El sistema de puntos. El régimen de consecuencias. El sistema de puntos me extraña araña para quienes nos escuchan. El sistema de puntos. Porque me dijeron a mí una vez en este programa que están cansados de ese término. Y aunar a esa pregunta, si consideras que debería haber exámenes más rigurosos, no solo para obtener, sino para conservar la licencia. Pues efectivamente. Te puedo decir que cuando yo era todavía motero aquí en el país, empezó todo el tema del registro de motos, ¿no? Y claro, el registro de motos es lo que se puede comparar con lo que en España se llama la ITV, que es cuando llevas tu vehículo a que un perito lo inspeccione para que cumpla con los requisitos y a la vez te le ponga una etiqueta. Porque, por ejemplo, en Madrid... La famosa revista. En Madrid, pues, dependiendo de la antigüedad de tu vehículo, llevas una etiqueta. Y por lo tanto, los vehículos más viejos, te puedo decir, porque es así, no pueden entrar al centro de Madrid por la cantidad de contaminación que emiten. Entonces, partiendo de ahí, es otro nivel. Cuando yo fui al registro aquí, pues tuve la suerte de hacer el gasto para un vehículo, una motocicleta reciente, era del año, moderna, ¿no? Tenía luces LED y tal. Pero te puedo decir que, como ya hemos mencionado aquí, había motocicletas que no tenían luces delanteras, luces traseras, no sé apenas cómo arrancaban. Igual le tomaban una moto y le daban el registro. Entonces, como yo, al igual que esa persona, pasamos esa prueba, ¿no? Entonces creo que vamos por ahí. Creo que tenemos que ir a los pequeños espacios primero para entender el gran funcionamiento. Está como la prueba nacional. Es interesante. Ahora, si aquí aplicaríamos esa medida, uno se imagina. Los pobres padres de familia. Los primeros, los sindicatos. No, lo que pasa Tribunal es, Constitucional señores, por desigualdad. Lo que pasa es, señores, que también el Estado, al no suplir la necesidad de transporte colectivo, entonces tienen que hacerse loco con el tema de cómo andan los motoritos y cosas, porque si no, él separa el país. Mira, yo propongo que hagamos un viaje a Madrid. Claro. Sí, para explorar las me posibilidades, parece bien ¿verdad? eso. Y mejorar. Vamos a sacrificarnos para aprender y mejorar ya me dio ganas de comer. Trajeron el primer taxi aéreo. Un bocadillo. Un cochinillo en Zaragoza. La productora como va 3 veces al año no tiene problema. ¿Ustedes vieron eso? Gracias a... En el taxi aéreo. ¿A qué trajeron uno? Trajeron uno, no sé para qué. Que monten ellos que lo trajeron. Señores, pero ¿qué fue lo que comieron? Cotorra, wow. Nelson, qué interesante, ¿verdad? Oye, esto no parece una entrevista, fue una conversación. Claro. Una conversación. Vuelve, ya tú sabes, eres bienvenido. Vuelve pronto, vuelve pronto. Gracias por la invitación. Dale, Álvaro.